llevar a la práctica todo lo que hoy aprendamos, y te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así que bueno, el Evangelio, usted ya lo debe de saber, y si no lo sabía, bueno, significan buenas noticias. Y no solamente buenas noticias, sino que nos explica el original que son tan buenas noticias que inclusive son difíciles de creer. Todo eso significa la palabra evangelio, que viene de la traducción griega de la palabra griega evangelión o evangelión, no sé cómo se pronuncia, pero eso es lo que significa. Así que durante esta lectura de Romanos vamos a revisar y vamos a poder ver la salvación, que la salvación la podemos ver en 3 etapas. Primero que nada, la justificación de todo lo pasado, de los pecados que habíamos cometido. La santificación, que es el estado actual en el que nos encontramos y que debemos vivir delante del Señor. Y posteriormente va a ser una salvación del futuro, que es una glorificación. Este evangelio o estas buenas noticias no son buenas noticias de parte de Pablo. Pablo las presenta como siervo de Jesucristo. Vaya, este evangelio, estas buenas noticias vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo inicia presentándose y se presenta muy extensamente e inicia de esta manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tenemos que recordar que la palabra apóstol es enviado. No es un título nobiliario, así como ahora lo utilizan, que dicen el apóstol. No. Es un título en cuanto al encargo que tiene de parte de Dios, que tenía la encomienda de llevar un mensaje. Entonces así se presenta él, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido. ¿Quién lo prometió? Jesucristo. Había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esto haciendo Pablo referencia a que ya desde el Antiguo Testamento se habían dado señales acerca de lo que el Mesías vendría a hacer o vendría a cumplir, a darle salvación a su pueblo y que vendría a traer buenas noticias para su pueblo. El Cristo o Jesucristo vendría a traer este evangelio y es quien nos da este mensaje. Por eso viene de parte de él, y Pablo así dice. Por eso él únicamente se presenta como un siervo de Jesucristo. Y dice, antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según su carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y por la resurrección de entre los muertos. Aquí lo que nos dice Pablo es que el Mesías viene a ser un descendiente según la carne, de acuerdo a su linaje de sangre, descendiente de David. Esto ya lo hemos explorado en varias y diversas ocasiones y vemos cómo la genealogía de Jesús en el libro de Mateo nos viene y nos presenta toda la descendencia hasta José, el padre carnal, vamos a decirlo así, se me fue la palabra, el padrastro, vamos a decirlo así, de Jesús, porque no es el papá de sangre. ¿Mande? El papá adoptivo, exactamente. Es el papá terrenal, vamos a decirlo de esa manera. Pero no es de sangre de José. Sin embargo, se cumple legalmente con toda esa descendencia. Y posteriormente también vemos en Lucas que nos maneja una descendencia de Jesús, pero nos lleva hasta María. Entonces el Señor, que es quien obra y tiene el detalle de todas las cosas, no dejó escapar nada para que si alguien se pone legal y dice, es que José no viene sí, José era descendiente de David. Y si se pone por el lado de la mamá, es que la mamá
Pues también la mamá viene del linaje de David. Entonces, según la carne, el Mesías sería descendiente de David y así lo cumplió. Ahora, eso no le sorprendió a la gente ni le sorprendió a los judíos. Lo que realmente les sorprendió, y fue una de las razones por las que lo crucificaron y le dieron muerte, es porque él se rebeló y se manifestaba como hijo de Dios. Ya lo vimos en el Evangelio de Juan. Entonces el pueblo judío estaba esperando esta llegada del Mesías, que reinaría desde el trono de David, pero no anticipaban que este reino también era un reino o un gobierno divino. Pablo no podía negar que Jesús era ambas cosas, por eso nos habla que por la sangre viene del trono de David, pero que tiene también su deidad, puesto que resucitó y fue levantado de los muertos. Así que la resurrección vino a validar la divinidad y el mesianismo, o el que es Jesús, el Mesías. ¿Sí? Versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, ahí es donde recibe, Pablo está hablando de que él recibe, y todos recibimos la gracia, pero él recibe también su apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Y obviamente la carta está dirigida a los romanos, pero también Pacto Vivo la recibe, porque también nosotros hemos sido llamados a ser de Jesucristo. ¿Sí? Pablo fue llamado para llevar este evangelio a los gentiles. Pero si usted recuerda cuando leímos el libro de los Hechos, ahí pudimos darnos cuenta que Pablo, cada que llegaba a algún lugar, primeramente lo que hacía era buscar dónde estaba la sinagoga, el templo, y ahí se ponía a predicar. Primero intentó hacer que la mayor cantidad de judíos o de personas del pueblo judío se convirtieran a Cristo. Pero realmente el llamado de Pablo fue para evangelizar al mundo, a los gentiles. Por eso dice aquí que fue para todas las naciones, para todos los gentiles. Así que ese fue el inicio de Pablo. Y sigue diciendo, a todos los que están en Roma, que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ese es el llamado. Cuando nosotros venimos a Cristo, hemos sido llamados a ser santos. Y tenemos que entender que santos es estar apartados. No significa que lo vayan a poner a usted en un nicho y ahí lo quieran tener, no. Es para que usted sea apartado. ¿Apartado de qué? Del mundo, del pecado. No es igual que los demás. Exactamente. Y termina diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Esta forma en que cierra los saludos es bien interesante porque lo hace muy a su estilo, obviamente, pero él siempre ligaba a Dios Padre con Jesucristo. Y lo vimos a través del Evangelio de Juan, como también el mismo Jesús no hacía nada separado del Padre. Y hablaba de esa unidad que él tenía con el Padre, pero que quería que nosotros también estuviésemos unidos a él para de esa misma forma estar unidos también al Padre. Porque esa es la esencia del Evangelio, que podamos estar todos unidos. Todo esto que leímos es una muy larga introducción de Pablo. Y saluda obviamente al pueblo romano, pero que también está saludando a Pacto Vivo. Siempre los saludos van liderados hacia el Padre, pero unidos siempre a Jesucristo. Versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Fíjense qué interesante que está hablando que la fe de este pueblo o de esta gente a la que él está escribiendo en Roma estaba
Dispersándose, exactamente, gracias. Dispersándose a todo el mundo. Y obviamente se dispersaba de esta manera porque Roma, siendo la capital de ese imperio que gobernaba la mayor parte del mundo en aquel entonces, bueno, pues de esa manera corría la noticia del Evangelio. Era una forma grandiosa de poder llegar a más gente. Y obviamente bajo el cobijo del imperio romano. Entonces por eso corría el Evangelio de esa manera. Algo que es de llamar la atención es que Pablo todavía no llegaba a Roma cuando él escribe esta carta. Se cree que la escribió estando en Corinto. También, si usted recuerda, cuando leímos el libro de los Hechos, en varias ocasiones Pablo hacía referencia y decía, es que quiero llegar a Roma. Y es que mi propósito es llegar hasta Roma. No sé si lo recuerda. Nada más para recordarle un solo versículo, Hechos 19:21 dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Meramente para un punto de referencia para recordarlo. ¿Sí? Y dice también el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención a vosotros siempre en mis oraciones. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la idea y sabía que tenía que llegar a Roma. Entonces oraba constantemente por el pueblo que estaba en Roma, por todos los fieles y creyentes que estaban en Roma. Y sigue diciendo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí otra vez él vuelve a reiterar su intención de llegar hasta Roma. Todavía no había ido, todavía no había estado en la iglesia de Roma. Sin embargo, también es bien interesante ver cómo tenía muchísimos discípulos y gente que lo querían y que recibían estas noticias de él, esta carta, esta epístola, sin aún él haber estado en Roma. Eso también es muy, muy importante. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Cuál era la intención de Pablo? ¿Por qué Pablo insistía en ir a Roma? Porque quería ir a impartirles un don espiritual. Y hablando de don espiritual, no podríamos especificar o decir cuál con certeza, porque no nos lo dice. Sin embargo, algo que sí podemos entender es que él necesitaba ir para fortalecer la iglesia, para fortalecerlos, para darles ánimo, para poder estar con ellos y que ellos supieran de la importancia del Evangelio y que siguieran fortaleciéndose de seguir en el Evangelio. Tenemos que recordar que para estos tiempos o para este momento en que ya Pablo andaba predicando, ya existía persecución de parte del pueblo romano. Empezó una dispersión. También fue parte de esto, de lo que él hablaba, que a partir de Roma empezó a dispersarse el Evangelio por todo el mundo. Pero había una represión del pueblo romano y muchísima gente estaba optando por negar el Evangelio o querían regresarse al judaísmo. Por eso también en la carta a los Gálatas él escribe con mucha claridad acerca de esto. Entonces por eso él quería ir a Roma, tenía la intención de ir porque quería fortalecerlos espiritualmente. Quería que Roma tuviera un ministerio más fuerte, una iglesia más fortalecida, más profunda y una iglesia que pudiera crecer aún más. Eso es lo que Pablo buscaba. Esa también es parte de lo que nosotros tenemos que entender como iglesia. Vuelvo a lo que siempre le digo y discúlpeme que se lo tenga que estar dice y dice. Por eso es tan importante congregarnos. Tenemos que fortalecernos. Tenemos que ayudarnos unos a otros, hombro con hombro. A veces sé que tenemos situaciones y problemas, no pasa nada, pero que por usted no quede. Usted haga siempre el esfuerzo
de venir para poder conocernos más, ayudarnos más, fortalecernos los unos a los otros y poder impartirnos también los unos a los otros dones, talentos, enseñanzas, obviamente palabra del Señor y oraciones, definitivamente. ¿Sí? Así que esto es para ser mutuamente confortados. Fíjese lo que dice el versículo 12. O sea, él quería que fueran confirmados y esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ese es parte del objetivo de la iglesia, el poder confortarnos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, y aquí empiezan la enseñanza del capítulo 1. Pero no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos, ya no griegos, a sabios, ya no sabios, soy deudor. Ahora, entendamos a qué se refiere con ser deudor. Aquí Reina Valera lo traduce como ser deudor, pero otras versiones lo maneja como que no tiene alternativa, que está obligado a predicarles. O sea, yo tengo que predicarles y si no les predico, me convierto en deudor de ustedes. Les debo esta prédica. A eso se refiere con ser deudor. No porque les deba dinero. Y se lo aclaro porque luego nosotros en nuestra época actual vemos, ay, soy deudor, les debía una lana. No. O sea, el evangelio es tan rico y es tan poderoso y él solo quería predicar a todo el mundo que no podía dejar a nadie sin que le escuchara, sin que escuchara el evangelio. Entonces, cuando él sabía que alguien no había escuchado el evangelio de parte de él sentía esa obligación de predicarlo y se sentía deudor. O sea, yo le debo esa predicación. Yo se lo debo a ellos. A eso se refiere. También en estos pasajes que acabamos de leer podemos ver esa relación que Pablo les quiere enseñar acerca del ministerio que él tiene, el ministerio de la evangelización de la palabra de Dios y la iglesia, porque quería que se mantuvieran completamente y totalmente unidos. Es una deuda que tenemos con la sociedad nosotros. Si nosotros no predicamos el evangelio, nos convertimos en deudores de Dios, en deudores también de la sociedad. Les debemos el evangelio. Por eso dice en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pues a todo mundo les quería predicar. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Ese es el costo de predicar el evangelio. Es un costo muy alto, por eso él se veía como deudor. Mire, él lo veía, para ponerle un parámetro o un ejemplo, es como si usted ve que la casa del vecino se empieza a quemar. Y usted nada más sale y se asoma y, oye, ¿qué está pasando? Pues se está quemando la casa de los vecinos. Qué bueno que no fue la de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué es lo que normalmente alguien haría? Y sobre todo algún cristiano. Oye, llámale a los primeramente que nada, llámale a los bomberos. Es más, ábrele la manguera a ver qué podemos ir apagando. Vamos a ver qué le podemos ayudar. O sea, saca a los niños, saca al gato, ábrele al Adrián, bueno, si está Adrián ahí, ciérrenle. Que llegue con la manguera y siempre el Adrián la anda regando en las mañanas. Sí, es que pasen una pipa ahí echando agua. Por eso le digo que siempre la anda regando. Pero sí me di a explicar en el ejemplo, ¿verdad? O sea, el predicar el evangelio es como eso. Debemos de tener la urgencia de predicársela a las personas.
No podemos quedarnos con que yo ya recibí el evangelio, yo ya recibí salvación, ya la hice. El otro hágale como quiera. Ahora, ojo, si usted ya fue y le predicó, si ya fue y le invitó, tal vez 1, 2 veces, 3 veces, y ya le dijo que no, ya usted sacúdase los pies y el que sigue. O sea, no se aferre a estar ahí, a darle y darle. No, ya hizo lo que tenía que hacer. Esa fue otra enseñanza que nos dejó Pablo cuando leímos el libro de los Hechos. Que le dijo, que dice Pablo, ya su sangre no me será demandada. Dice. Porque yo ya lo prediqué. Yo ya estoy listo, yo ya terminé. Dice, ¿sí recuerda que lo leímos? Los últimos capítulos del libro de los Hechos. Pero aquí que le está hablando a los romanos, escribiendo a los romanos, dice, es que yo me siento deudor, o sea, yo tengo que ir a predicarles, tengo esa necesidad, siento esa obligación de hacerlo. Era lo que ardía en el corazón de Pablo. Versículo 16. Y esta es la frase que es el bottom line, vamos a decirle, el punto medular de este capítulo 1 del libro de Romanos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. O sea, tengo esta urgencia de ir a predicarles, me he convertido en deudor si es que no les predico. Porque, ¿saben por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Pablo aquí lo que nos está enseñando es que él sabe la prioridad, él entiende la prioridad y él sabe que la prioridad es enseñar el evangelio, predicarlo. Por eso dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué se lo digo y por qué hago hincapié en esto? Muchísima gente que usted le puede hablar de Dios y de un Dios genérico, mucha gente le va a decir, sí, es que creo en Dios. Pero creer en Dios es algo muy genérico. Cuando usted empieza a predicarles y les dice, tienes que creer en Jesucristo y tienes que hacerlo tu Señor, no solamente creer, sino hacerlo tu Señor, ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque ya usted está identificando al Dios verdadero. Cuando dice nada más Dios, Dios puede ser lo que sea. Para mucha gente Dios es el dinero, para mucha gente Dios es el trabajo. Puede ser el mismísimo Satanás. Pero es un Dios, o es el Dios de esa persona. Pero en cuanto usted identifica al Dios verdadero, a Jesucristo, el Hijo de Dios, de Yahvé, de Jehová, ahí es donde la cosa se pone difícil. Ahora, ¿por qué mucha gente dice creer, pero a la hora de que le dice, oye, vente, vamos a predicar o vamos a evangelizar, ¿verdad? No quieren hacerlo? Porque les da vergüenza. Y cuando usted le dice a mucha gente, oye, danos tu testimonio, ¿qué le dice a mucha gente? Después, ándale, anímate. No, es que me da vergüenza. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo creía en ese poder y Pablo creía en el evangelio y Pablo sabía que era poder de salvación. La salvación, tenemos que entender que no es solamente no ir al infierno. Salvación también es el poder evitar la ira de Dios. La ira de Dios aquí en la tierra. Ahorita vamos a llegar a eso. Ese es el poder del evangelio. Entonces, no le debe a usted de dar vergüenza, ni de predicar el evangelio, ni de dar testimonio del evangelio. Lo que el testimonio hace es
fortalecer la fe de la gente. Y en estas épocas, cuando Pablo andaba predicando y cuando Pablo quería ir a Roma, que llegaba a Efesio, que llegaba a Corinto, que llegaba a todos esos lugares, ¿sabe qué era lo que hacía que más gente se uniera a ese camino? Ya ve que lo leíamos en el libro de los Hechos, que así le decían, al camino. Eran los testimonios. La mayoría de la gente no tenía Biblia, no sabían leer. Entonces Pablo les hablaba, obviamente, del evangelio, de las enseñanzas, y la gente creía. Y como la gente creía, empezaba a dar testimonio de lo que pasaba en sus vidas. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? Jesús lo único que le dijo es que había tenido 5 y el 6º tampoco era su marido. ¿Y qué le dijo? Ve y háblales a todos los demás samaritanos. Ella fue a dar testimonio de lo que Jesús le había dicho a ella, porque lo que leímos que le dijo, o lo que ella fue a decirle a sus vecinos, fue: este debe ser el Mesías porque me dijo muchas cosas de mi vida. ¿Sí me explico? No les habló de un versículo, ni les predicó el evangelio, simplemente les dijo lo que ella pudo vivir con Jesús. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Créame que eso es más poderoso a que usted se ponga y les recite versículos. Si usted les dice: mira, a partir de que yo llegué a la iglesia, mi vida empezó a cambiar, mi matrimonio ha sido transformado, vivo de una manera distinta, mis hijos esto o aquello, todo su entorno está siendo transformado, ese es el testimonio que tiene que dar. Los que ya tienen más tiempo en el evangelio, bueno, pues ya se van a apoyar de versículos, se van a apoyar de más cosas, pero la predicación básica, de la que usted no se debe de avergonzar porque es poder de Dios, es eso: dar el testimonio de lo que Cristo está haciendo en su vida. Y si hasta ahorita usted siente que Cristo no ha hecho nada en su vida, o no haya que platicar de lo que Cristo ha hecho en su vida, entonces necesitamos buscar ser transformados. Porque el evangelio le tiene que transformar. Si ya tiene muchos años en el evangelio y siente que siguen las mismas, pues algo está mal. No ha habido transformación. Exactamente. Por eso le digo que mucha gente no quiere hablar porque no terminan de entender el evangelio, y que el evangelio es poder de Dios. Nos da pena compartir el evangelio, y nos da pena compartirlo porque desconocemos el poder que hay en él. ¿Cómo puede alguien avergonzarse de algo tan poderoso? Tenemos que reflexionar en esa parte. No podemos avergonzarnos de algo tan poderoso. Si podemos creer que el evangelio tiene poder, no solo para salvar la vida de pecadores, sino para también darle la victoria a usted. Tiene poder para darle la victoria a usted, a los santos, a los apartados para el Señor. Ya ve que luego cantamos y decimos mucho que somos vencedoras y cosas de eso. Bueno, pues tenemos que creer en el evangelio y no tiene que avergonzarse de él. Versículo 17: porque en el evangelio la justicia de Dios, fíjese qué importante esto, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esta es otra razón por la que Pablo confiaba en el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio le va a ayudar a usted a revelar la justicia de Dios. Por medio del evangelio, usted va a entender todas esas cosas que necesita dejar fuera de su vida. ¿Por qué? Porque necesita usted entrar en esa justicia de Dios. Entrar en justicia de Dios es ser justificado por Dios. Y para ser justificado por Dios, usted tiene que arrepentirse, cambiar su vida. El arrepentimiento no es nada más algo emocional, es un cambio de vida.
hacer las cosas de manera distinta, diferente. La palabra justicia significa estar bien, pero estar bien delante de Dios. No mejor que otros, o sea, no comparándome con otros, sino estar lo suficientemente bien delante de Dios, justificados con Dios, estar bajo el estándar de Dios. Yo en alguna ocasión le he enseñado y le he predicado a los varones que muchísima gente ajusta el estándar de Dios porque lo ajusta a medidas humanas. ¿Qué quiere decir? Es como cuando usted tiene una canasta, o no sé si ha visto esas canastas que usted le puede bajar y subir la altura, y la ajusta a una altura más o menos cómoda, y usted va, hasta brinca y encesta, ¿verdad? Y se emociona porque cree que se aventó un super brinco acá tipo Michael Jordan. Pero la verdad es que nomás hizo así. Pero ya siente que ya la libró, ¿verdad? Porque a lo mejor el estándar que está viendo es un estándar humano. Es un estándar del pastor a lo mejor, o un estándar de alguien más, comparándome con alguien. Pero ¿qué tal si le pongo la canasta, la medida estándar, que son 3 metros y 3.10 creo, algo así, ¿no? 3.05, mira, ahí tenemos un experto. Si preguntara de fútbol americano, yo pregunto para este lado. Si la ponemos la canasta a ese nivel, ya no va a ser tan fácil encestar. Voy a tener que practicar varias veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el estándar de Dios, no el estándar de otra persona. Por eso tengo que fijarme en el estándar de Dios, en la justicia de Dios, no en la de los demás. Ni tengo por qué andar volteando a ver a los demás. Pero el estándar, al ser el estándar de Dios, el Señor nos va a ir ayudando. Pero necesitamos ajustarnos a ese estándar y Él nos dará provisión. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero si apelamos únicamente a nuestra bondad, a que, ay, es que yo soy buena persona, ay, es que yo tan bonito y tan lindo que soy, no, eso no nos va a justificar. Vamos a fallar. Pero si nos justificamos mediante el estándar y por medio de Cristo, vamos a ser salvos. Es como cuando usted está bien mal en el buró de crédito, pero necesita sacar una tarjeta o un préstamo, un crédito. Y a usted no se lo dan ni el saludo, porque dice, este no me lo va a regresar. Pero si va con una persona que tiene un récord perfecto, que es muy buena paga, y esa persona le firma de aval, ¿qué cree? Pues le van a dar el crédito. Porque la persona del récord perfecto, de un buen crédito, es la que va a terminar siendo responsable de ese crédito. Eso es lo que pasa con nosotros y Cristo. Nosotros, por nuestras propias maneras y nuestros propios medios, no podríamos alcanzar la salvación. La alcanzamos porque Cristo es nuestro aval, porque Él pagó por el pecado de todos y cada uno de nosotros. Esa es la razón por la que nosotros podemos ser salvos. Así que, ¿qué cree? Si nosotros rechazamos el Evangelio, estamos rechazando al Señor. Estamos rechazando al Hijo. Y si rechazamos al Hijo, pues estamos rechazando también al Padre. También ya lo vimos, tanto en el libro de los Hechos como en el Evangelio de Juan. Si rechazamos al Hijo, rechazamos al Padre. Entonces se desata la ira de Dios. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ¿quién detiene la justicia? Pues todos aquellos que no creen en el Evangelio, que no reciben a Jesús. O como, no sé si le ha tocado a usted tratar de evangelizar a alguien y siempre va a haber uno de estos
que va a decir, oye, no hombre, no le hagas caso. No hombre, ni lo escuchas, vámonos. Esos son esas personas, gente de impiedad. Y la ira de Dios se revela en contra de ellos. Por eso Pablo aquí nos explica y nos cambia no solo de las bondades del Evangelio, sino de la necesidad del Evangelio. Porque la ira de Dios se va a revelar para con toda esa gente que no lo reciba desde los cielos. Porque la ira de Dios va contra el pecado, no contra la persona, pero contra el pecado. Y la ira es la falta de justicia, o la ira de Dios cae a la gente que trae falta de justicia, la gente pecadora que no recibe la verdad. Pero la verdad, tarde que temprano, sale a la luz. ¿Ha intentado meter una pelota en una alberca? Una pelota que esté bien inflada, ¿verdad? La ha intentado meter a la alberca. ¿Qué le pasa? ¡Fum! Sale la bota, ¿verdad? Así es cuando alguien intenta cubrir la verdad. Va a intentar ocultarla, va a intentar meterla ahí a la alberca o mantenerla en la alberca, pero tarde que temprano se le va a zafar y va a brotar. ¿Se ha escuchado a la pastora que ora que todo salga a la luz? Es eso. Cuando hay algo oculto, que estamos tratando de negar la verdad, tarde que temprano va a salir. Va a salir. A eso se refiere Pablo también con esto. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, toda la gente sabe o entiende que hay un Dios. ¿Por qué? Porque hay muchísimos atributos que no los pueden explicar. Por eso hay tanta gente de ciencia tratando de encontrar una verdad que no van a descubrir sin Dios. Es bien interesante ver a lo largo de la historia muchísima gente de ciencia tratando de negar a Dios y al final se dan cuenta que existe Dios. Porque no pueden justificar muchísimas cosas sin la existencia de Dios, debido a estos atributos invisibles. Por eso nos dice Pablo que es su poder eterno y su naturaleza divina, la naturaleza divina de Dios, que se puede ver con muchísima claridad. Claro que nosotros no podemos ver a Dios, pero podemos ver los efectos de Dios. Es como el viento. ¿Usted ha sentido el viento? Sí, ¿verdad? Todos hemos sentido. Y aunque haya el dicho de que le hace lo que el viento a Juárez, pero el viento lo siente. ¿Y lo puede ver? No, pero existe, pero ahí está. Y se da cuenta de su poder y de su efecto. Así es el poder de Dios. La misma creación testifica la existencia y la grandeza de Dios y la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Exactamente. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, hay mucha gente que sabe de la existencia de Dios y que reconoce que hay un Dios, pero que no glorifica a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿De qué nos está hablando aquí Pablo? Toda esta gente que niega la existencia de Dios, ellos suprimen la verdad, lo que los lleva inevitablemente, a toda esta gente que niega la existencia de Dios, los lleva y los arroja inevitablemente a la idolatría. Por eso vemos tanta gente que cree en la creación de Dios. Por eso dice Pablo, creen en imágenes de hombre, que es corruptible, creen en aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Son imágenes. Idolatría. Prefieren pensar en cosas que les son más satisfactorias a ellos o a esas personas que creer en un Dios todopoderoso al cual le tienen que dar gloria. Lo cambian de acuerdo a sus necesidades o se hacen un Dios de acuerdo a lo que ellos consideran que les es cómodo que sea Dios. El Dios a su diseño, ¿verdad? A lo que ellos consideran mejor. Tristemente, déjeme le digo algo. En el cristianismo moderno mucha gente lo sigue haciendo. Porque quieren seguir pensando que Dios está para servirnos a nosotros y hacemos servicios y predicaciones y todo pensando en acomodar a un Dios a nuestras necesidades, a nuestra prosperidad, a nuestro bienestar, y es a lo que lo acomodamos. Por eso lo lleva a cosas de idolatría, a cosas terrenales. Y tenemos que recordar que la idolatría es cualquier cosa, es un sustantivo. La idolatría puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser un pensamiento, puede ser cualquier cosa. Eso es idolatría. Para muchísima gente su idolatría puede ser el marido, la marida, el hijo, los hijos, las mascotas, el carro, el trabajo, la enfermedad también. Todo eso es idolatría. Idolatría es todo aquello que me desvía de tener una sana relación y creencia con Dios. También el dolor, todo eso se convierte en cuestiones de idolatría. Todo eso nos consume. Pablo lo resume aquí mismo en el versículo 22, cuando dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay muchísima gente que se cree súper sabia, y se creen el presidente del club de los expertos. O sea, esos que todos saben, de esos que nadie, les puede debatir algo o decir algo porque ellos son los meros McLean, ¿verdad? Pero por eso dice Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Tristemente. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios, ojo con esto, aquí se pone bien interesante. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Wow. Los entregó, dice. Y no solamente lo dice en el versículo 24, sino también en el 26 dice los entregó. Y en el versículo 28 también vuelve a decir los entregó. ¿Por qué el Señor aquí nos está hablando de entregarlos? Hace un momento en el versículo, cuando empezamos a leer el versículo 18, yo le hablaba de la ira de Dios.
Porque el Evangelio no únicamente nos va a salvar del pecado y nos va a dar salvación, sino nos va a rescatar de la ira de Dios. La ira de Dios, desde que Cristo muere en la cruz y se establece un pacto para que todos los hombres podamos venir a Cristo, entrar en el conocimiento de Dios, recibir el Evangelio. Eso significa que Cristo establece las bases para que el mundo entero se reconcilie con Dios, o da tiempo pues para que el mundo entero, el mundo completo se reconcilie con Dios. Entonces estamos actualmente, que es la era de la iglesia, en una etapa se me fue la palabra, obviamente es la gracia, pero estamos en una etapa donde Él está esperando que todos vayamos a Él. En una tregua es la palabra. Estamos en una tregua, nos está dando tiempo para que todos vayamos a Cristo y todos procedamos a arrepentimiento. ¿Qué sucedía antes de Cristo? Si nos remontamos al Antiguo Testamento, veíamos cómo el pueblo se portaba mal, o la gente, la creación de Dios se portaba mal, y primeramente quiso acabar con toda la creación por medio de un diluvio. ¿Qué dice la Escritura en esa etapa de Noé? Que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre y dijo, no, aquí borrón y cuenta nueva. ¿Y qué le dice a Noé? Noé, hazte un barquito, hazte un arca, porque esto se va a poner feo, y si no, pues tomen lecciones de nado, porque se va a poner muy interesante. En esa época ni siquiera llovía desde el cielo. En el mundo entero las plantas crecían por medio de una humedad que emergía de la tierra. Entonces cuando Noé iba y les decía, oigan, es que va a llover, le decían, pues este está loco, ya lo perdimos. Un hombre tan buena onda que parecía, y miran, con las cosas que anda. Entonces el Señor dice, los voy a destruir, y manda un diluvio. Posteriormente se da cuenta que el pueblo, por perderse en sus deleites, en sus pecados carnales, sexuales, ya no ayudan al huérfano ni a la viuda, y les manda bolas de fuego del cielo y destruye a Sodoma y Gomorra. Después, ya estando su pueblo en el desierto, le quieren armar un sindicato ahí a Moisés. Se le ponen ahí grilleros, estando ahí en Coré. Era el sindicato autónomo de Coré. Y el Señor dice, no, estos grillos la están regando. Y abre la tierra y se los traga. De hecho, en lo que predicó la pastora ayer, las hijas de este varón, de él, es que tiene un nombre complicado, ellas lo que le dicen a Moisés cuando van y piden su heredad, Zelofejat, les dice, no, mi padre no estuvo en esa rebelión de Coré, o sea, acuérdate. Entonces nosotros sí fuimos fieles al Señor y fuimos fieles a ti. Pero vaya, el ejemplo que le quiero dar, el Señor manda fuego, el Señor inunda, el Señor abre la tierra, el Señor hace justicia por su propia mano, vamos a decirlo así. Porque esa era la ira activa de Dios. O sea, Dios mismo ejecutaba ahí mismo la justicia. Pero ahora, por medio de Cristo, que Él establece la gracia y establece este pacto con los seres humanos, con la creación, con nosotros, ya la ira de Dios es una ira pasiva. Es una ira pasiva. Ya, o sea, da chance, ya no interviene inmediatamente. Pero lo que sí hace es que cuando ve que alguien no quiere hacer caso, por eso hice la referencia, versículo 24, 26 y 28 dice Pablo, Dios los entregó. ¿A qué los entregó?
a sus pecados, a su inmundicia. Por eso dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. La concupiscencia es esa pata de palo que usted tiene, que todos tenemos. O sea, si ha escuchado esa frase, ¿verdad? Es que le dio en la pata de palo. ¿Cuál es la pata de palo? Todos tenemos una concupiscencia. La concupiscencia de alguien puede ser el chisme. La concupiscencia de alguien puede ser el alcohol. La concupiscencia de alguien puede ser esto o aquello. O sea, te póngale el nombre. Esas son las concupiscencias. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Señor nos entrega la concupiscencia, vamos a agarrar de ejemplo el alcohol. ¿Qué sucede? Pues hasta ver fondo, ¿verdad? Hasta ver el fondo de la botella y hasta que me saquen arrastrando de donde ande. Porque cada vez, como el Señor los soltó y los entrega, pues esa persona cada vez se está enlodando más en su propio pecado. Eso es entregarlo. Y usted lo puede ver. Cuando alguien cae en un pecado de esos difíciles, terribles, y no quiere entender, y no quiere recibir de Dios, y no quiere recibir el Evangelio, cada vez está más mal. Hasta que lo ve usted haciendo cosas que nunca se hubiera imaginado, cosas terribles. Desfiguros, exactamente. Eso es lo que significa, Dios quita sus manos de esa gente. Es como si Dios les dijera, así quieres llevar tu vida, dale, ¿verdad? Adelante, adelante. Esa es la ira pasiva de Dios. Y Él permite que esas personas experimenten las consecuencias negativas de todos sus actos y de ese rechazo a Dios. Eso es lo que hace. Entonces cambian la verdad por la mentira y las personas terminan degradándose. Por eso habla que inclusive se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Terminan lacerando sus cuerpos de muchísimas formas, muchísimas maneras. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Se fija? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Entonces dígame si esos de la bandera de colores están con Dios. Definitivamente que no. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, vuelve a decir el Señor, Dios los entregó. O sea, esa es la ira pasiva de Dios. Por eso vemos tanta gente que cada vez se hunde más en sus situaciones y no hay quien los pueda sacar de ahí. Ahora, aquí nos habla Pablo con mucha claridad acerca del sexo, porque el sexo es uno de esos ídolos del ser humano favoritos. Es una de las idolatrías favoritas del ser humano. Cuando conviene esa idolatría y cuando se cree que es un deleite para el cuerpo, por eso empiezan a caer en esa idolatría y se termina convirtiendo en una lujuria. Y la lujuria reina en la vida de esas personas. Por eso terminan realizando actos y prácticas no naturales y perversas, como dice Pablo.
Cuando esto vemos, o cuando esto sucede, vemos que hay muchísimas vidas destruidas, principalmente las personas que lo practican, y vemos también cómo familias, relaciones, hijos, niños, sociedad caen en una degradación total. Es una degradación tanto en lo personal, en lo individual, como en la sociedad. Pero esto todavía se pone peor. Todavía se pone peor. Dice en el 29, estando atestados de toda injusticia. Ojo con esto, es una listota que nos da Pablo. Si empezamos a contarlos desde el inicio, deben de ser cerca de 24 adjetivos o descripciones que nos da Pablo. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice Pablo. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso andan enseñando de que no tiene nada de malo. Tú puedes decidir qué quieres ser, de qué color eres. ¿Sí se fija? Se complacen no solo de lo que practican, sino de que más gente lo haga. ¿Sí? Así que cuando la gente rechaza a Dios, Dios los entrega a una mente de corrupción, una mente reprobada, una mente que no actúa sanamente. Y lo peor del caso es que creen que piensan lo correcto. Y lo podemos ver cuando una sociedad empieza a aprobar prácticas relacionadas a este pecado. ¿Cuáles son esas prácticas? Cuando empezamos a ver este tipo de pecados en la sociedad o que empiezan a impactar a la sociedad, pues empiezan a aprobar leyes contra el nacimiento de los niños, el aborto. Empiezan a aprobar leyes de que se pueden casar con niños. Empiezan a aprobar leyes de que infancias trans, de que un matrimonio homosexual puede adoptar, de todo ese tipo de cosas que estamos viendo. Reprobado totalmente. Y la gente que no está en Dios o que no conoce de Dios, ¿qué dice? Ah, no, qué modernos. O sea, eso es progresismo. Y si tú no eres así, pues qué religioso, qué mocho, qué bárbaro. Y aún muchos cristianos lo dicen así. Es increíble. ¿No han leído Romanos? Ahora, en el grupo de varones en una ocasión leíamos una listota también así de pecados como estos, que está también en la carta a los Gálatas. Por eso yo ahorita al inicio le hacía una referencia que Romanos y Gálatas se parecen un tanto. Entonces aquí usted puede ver una listototototota de cosas a las que el Señor nos entrega cuando nosotros no hemos recibido el Evangelio. Cuando nosotros nos negamos a recibir la justicia y la verdad de parte de Cristo. Y esa justicia y esa verdad viene por medio del Evangelio. Así que Pablo nos da esta lista de prácticas de impiedad que va llevando a la persona o a las personas o a la sociedad a una locura tremenda. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Es un catálogo, esto que nos da aquí Pablo, es un catálogo de cómo puede ser una sociedad fracturada.
Ahora, mucho de lo que acabamos de leer, o todo de lo que acabamos de leer, usted se puede dar cuenta que es muy actual. Son cosas que muchísima gente practica. Digo, en los tiempos de Pablo no había redes sociales, ni había Instagram, ni nada. Si no hubiera incluido aquí, que vaya, de alguna manera lo incluye, pornografía y otras muchas prácticas que ahora hay por medio de las redes sociales. ¿Sí me estoy explicando? Eso es a lo que es una mente reprobada, una mente que no ha recibido el Evangelio, cae presa de estos delitos. Así que todo esto nos va a terminar llevando a una avaricia, asesinato y engaño. Necesitamos voltear a ver a nuestra sociedad y empezar a predicar el Evangelio para darle la vuelta a todas estas cosas. Por eso es tan importante que también prediquemos el Evangelio, para que más gente se arrepienta y pueda venir a la justificación y venir a la verdad. Así que Pablo nos da la respuesta a este tipo de impiedades y nos dice que como sociedad están pidiendo ser libres de Dios, pero si no lo aceptan y no reciben el Evangelio, toda esta gran lista que leímos es lo que van a recibir. Así que esa es la urgencia del Evangelio, hermanos, hermanas. Se nos está quemando la casa de la sociedad y tenemos que correr a auxiliarlos y apagar el fuego, porque si no se nos va a quemar no solo la colonia, no solo el municipio, el estado, sino que el país y el mundo entero. Esa es la importancia de predicar el Evangelio. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Sabemos y entendemos la importancia de tu Evangelio. Y es por eso, Señor, que no nos avergonzamos del Evangelio, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación y para librarnos, Señor, de tu ira. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has llamado desde la fundación del tiempo para ser portadores de tus buenas nuevas. Te damos gracias, Señor, por esa sangre derramada. Y te damos gracias por llamarnos a ser parte de este programa que es el establecer tu reino en toda la tierra. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Creo en ti, Jesús.